Perfecto. montando una exposición. Vale, genial. Pues, bueno, David, Ya. ¿de dónde eres? Yo de Sevilla. De Sevilla. Vale. ¿Y naciste aquí? Sí, nací en Sevilla, pero bueno, estuve hasta los 22 viviendo en Sevilla, me fui a Madrid unos 7 años Vale. y volví Muy bien. hace 3. ¿Por qué? Bueno, pues negocio nuevo, una relación, fue un poco de todo, ¿sabes? Ya como terminó la época laboral en Madrid, Ajá. y entonces volví a Sevilla y de otro concepto, ya está, Vale, ¿sabes? vale. Está bueno. Y cuéntame un poco de tu infancia. A ver, mi infancia ha sido feliz, sí, una infancia normal, agradable, familiar. Tengo un hermano de 30 años, me he llevado bien con él siempre, ¿sabes? Vale, Ha estado bien, no había nada raro. Lo recuerdo bueno, o sea, he jugado con mis amigos en el colegio, todo normal, ¿sabes? Y feliz, ¿sabes? vale. ¿Y los años más adelante? Adolescencia. Sí. Bueno, pues yo estudié educación especial, pero nunca me he dedicado a ello porque, bueno, simplemente pues lo estudié y fin, no era mi intención dedicarme a ello, ¿sabes? Vale, vale. Entonces, bueno, en la adolescencia estudié bachillerato, tuve como un proceso de no saber qué hacer, Ok. pero me decanté por eso y se terminó y fue terminar e irme a Madrid a dedicarme a otra cosa y ya está. ¿Qué te ayudó en la decisión de qué camino quieres seguir? Pues sinceramente me dejé llevar y ya está. ¿Sabes? Sí. Me fui a Madrid a buscarme la vida de lo que fuese, me dediqué a la cocina en ese tiempo de Madrid, Cocina. estuve 7 años Ole. trabajando de cocinero, ¡Wow! ¿sabes? No sabía. Genial, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí. ¿En un restaurante? En un restaurante familiar gaditano y al final, pues bueno, fui como el hijo adoptivo de ellos. Wow. O sea, yo no tengo ninguna queja. O sea, la hostelería es muy dura, pero yo la llevé genial, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿7 años? 7 años. Wow. O sea, empecé en ese trabajo Ajá. y cuando me fui de Madrid dejé ese trabajo. No he tenido otro trabajo en Madrid. ¿No? No. Siempre uno, desde el primer día. Pero cuando volviste, ¿querías hacer otra cosa? Bueno, volví porque, ya te digo, empecé una relación, Sí. mi pareja tenía una tienda, entonces pues bueno, empecé a trabajar con ella como 5 o 6 meses y se decidió abrir esta. Entonces pues bueno, al final, yo es verdad que antes de irme a Madrid me he dedicado al comercio, he trabajado en tiendas, en alguna tienda, entonces pues bueno, más o menos lo controlaba. O sea, esto es diferente, Sí. pero he trabajado un poco de todo, o sea, entonces pues bueno, era como una readaptación al negocio y ya está. Vale. ¿Y ahora mismo estás en tu tienda? ¿Qué es? Yo tengo un negocio de ropa vintage de segunda mano, entonces pues bueno, viajamos por todo el mundo buscando artículos y lo que hacemos es nos dedicamos a la venta de esos artículos. A ver, en nuestro caso se eligen las prendas una a una y la tratamos con cariño y la ofrecemos a los clientes que tenemos en el barrio, gente de fuera y ya está, compra-venta. Tú eres muy buen cliente también, ¿sabes? Gracias. Sí. Y eso, además, en resumen es eso. Sí. Tenemos accesorios, no sé, de todo un poco, ¿sabes? ¿Qué es lo que te gusta más de ese negocio? Pues me gusta pues la cercanía con los clientes, o sea, es lo que más me gusta. Hombre, el proceso de elegir la ropa es muy guay, porque te metes de lleno, la eliges tú, la tratas, lavas, planchas, entonces pues es un estudio que haces tú con esa prenda, pero lo que más me gusta es el trato directo. Sí. Y no sé, es como, bueno, yo soy muy charlatán, a mí me gusta hablar mucho. Entonces, pues bueno, es el trato con él, es como ya familiar, ¿sabes? Es parecido así. Sí. ¿Y lo hacéis juntos, tú y tu pareja? Mi pareja se dedica a temas de redes y fuera del local y yo soy el que está en tienda. La mayoría del tiempo, ella también está, pero bueno, normalmente es así, ella se dedica a un trabajo fuera y yo dentro. Vale. ¿Y
la tienda se llama Antro. Antro. ¿Por qué? Antro es verdad que lo más complicado de montar un negocio es el nombre, al fin y al cabo. Vale. Tú montas, tienes la idea, quieres montar la tienda de una manera, pero después el nombre es muy difícil. Y Antro es que tiene como varios conceptos. Antro es un agujero, un sitio oscuro, un bar feo pero que te gusta, es una mezcla así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, hubo varios nombres, no recuerdo cuáles ahora, creo que era como ciudades de Asia, era alguno, incluso dijimos Astro o algo así. Entonces a mí me salió pues, hostia, Antro, no sé, pensándolo así, y entonces nos quedamos los dos y digo, ok, va a ser este el nombre, ¿sabes? Entonces es un nombre que tiene un concepto en sí, pero al final nosotros los sevillanos en este caso pues decimos antro a un bar, un sitio, así como lo que he dicho antes, así, por eso lo elegimos. Y al fin, bueno, es antro, es que es lo contrario, esto es una tienda que está limpia, bonita, pero significa lo contrario, entonces pues más o menos fue eso. ¿Qué te da inspiración? ¿Qué me da inspiración con respecto a esto? Sí, pero también así en la vida. A ver, yo siempre he sido muy, no sé, me ha gustado dibujar, no sé dibujar, pero bueno, me ha gustado pintar, así como un poco artístico. No soy un artista, no tengo ni idea, pero entonces me inspira el tema de la ropa, siempre me gusta, pero me inspira también la decoración, o sea, las plantas me gustan, entonces como busco una mezcla de todo. Entonces estoy constantemente inspirado, pues, se puede decir que sí, pero al fin jugar, me gusta jugar, me gusta cambiar las cosas de sitio, me gusta cambiar mucho el escaparate, algo así, entonces pues no me aburro, nunca. Qué bien. ¿Qué te ayuda a llegar a un espacio creativo? No lo sé, tío. ¿Qué me ayuda? Mercedes es una ayuda importante. Entonces, al fin y al cabo, ella es mi socia y pareja, entonces, pues bueno, conectamos en ese sentido y al fin, pues llegamos a un acuerdo, o sea, no sé cómo explicarte qué me ayuda. Ella es una ayuda importante, ¿sabes? Con respecto a esto, yo no podía hacer esto solo. Entonces, pues la unión de los dos, somos diferentes, pero al fin la unión hace esto bonito. Entonces, así, la principal ayuda es ella. ¿Eso siempre era un sueño, tío? Esto surgió, no fue una cosa que yo quisiera hacer, surgió. En este caso ella sí lo tenía muy claro, ella se dedicaba a una cosa y quería su negocio personal y de ropa de segunda mano vintage. Entonces lo mío siempre me ha gustado, como te he dicho antes, pero no fue como algo que quería hacer, simplemente surgió y fue así, fue liso, fue rodado, entonces pues se montó y ya está. ¿Sabes? Y para el futuro tienes así... No sé, sueño. A mí es que yo pensándolo cuando me lo preguntaste, digo, ya la respuesta que le voy a dar es esta. Yo los sueños que tengo es seguir soñando, ¿sabes? Así. No tengo unos sueños escritos y decir, quiero hacer esto, esto, esto. Simplemente pues me gusta seguir soñando, ¿sabes? Ya está, no quiero tener, bueno, no quiero. Si suele tener 10 tiendas, pues 10 tiendas. Si no, pues me quedo, ¿sabes? No es conformarme, simplemente ir poco a poco y ya está, ¿sabes? Pero me gusta no escribir los sueños, ¿sabes? Así, dejarme llevar. ¿Qué te ayuda a desconectar con...? Pues, a ver, sí, trabajo, sí. ¿no? Hacer deporte, comer con los amigos, me gusta el cine, ir de museo, me gusta el arte, viajar, me gustan muchas cosas, ¿no? El fútbol, bueno, es como, no lo practico, pero bueno, me gusta lo que es el evento del fútbol. Reunirme con los amigos, tomar una cerveza e ir a ver el Betis, en este caso, el Betis. No de Sevilla. No, el Betis en Sevilla, es el Betis, de verde. Entonces, bueno, tengo muchos hobbies, no me aburro nunca. O sea, es rarísimo, es imposible. Entonces, bueno, me gusta todo. Claro. Un aprendizaje personalmente en los últimos años. Pues el negocio en sí. O sea, yo no tenía ni idea de montar una tienda y más o menos, pues bueno,
me han enseñado, en este caso Mercedes, y he aprendido a sobrellevarlo, a mantenerlo. O sea, ya son 2 años y medio los que llevamos abiertos. Entonces al principio, bueno, los coges con mucho miedo y con no saber qué va a pasar, pero al final se aprende, ¿sabes? Sí. Es un trabajo duro, pero es verdad que, bueno, es muy gratificante, ¿sabes? Pero no has estudiado nada en eso. Yo he trabajado en alguna tienda en una época de mi vida, pero no he estudiado moda, pero no sé, no me gusta, más o menos se me ha dado bien, que no soy, pero bueno, y se aprende, o sea, una vez que te metes vas aprendiendo cosas constantemente. El mundo de la moda, ¿cómo te sientes con eso? A ver, me gusta, no tengo gran idea, ¿sabes? No soy seguidor pero bueno, al fin y al cabo pues es mi negocio y al final pues me ayudo en clientes y demás, ¿sabes? Pero no sé qué decirte en ese aspecto. No lo sé. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Sí. A ver, me hace feliz la familia, me hace feliz ver feliz a mis amigos y a mi gente. O sea, lo que me hace más feliz es ver a otra gente feliz, o sea, sin duda. Entonces eso como que es un partido. Tú eres feliz, yo soy feliz. Entonces pues es un buen combo. Ya, me hace feliz muchas cosas, el comer, el beber, el disfrutar, el viajar, ¿sabes? ¿Y Sevilla? ¿Te sientes muy conectado con la ciudad? Bueno, yo es verdad que he tenido como un amor-odio a Sevilla, ¿sabes? Desde siempre, no sé por qué. No sé por si me quedaba pequeña a veces, pero es verdad que, bueno, me siento unido. Siempre he sido de aquí, mis padres han nacido aquí. Entonces se puede decir que sí, más o menos es mi ciudad. He estado en otras ciudades, pero bueno, siempre he vuelto. Entonces, pues, estoy unido a ellos, al fin y al cabo, ¿sabes? ¿Qué te gusta más en la ciudad? ¿Qué me gusta más? La gastronomía. ¿Okay? La gastronomía, sí, es lo que más me gusta. Ver, las calles del centro son preciosas, el barrio de Santa Cruz, los parques, el clima que no sea verano, o sea, es perfecto. Es que hay una cosa en Sevilla que no lo hay en otro sitio, es la unión con los amigos en los bares. O sea, eso nunca lo he visto en otro sitio, solo aquí. ¿Y has vivido en Madrid? He vivido. Y ahí no... Es diferente, Sí. ¿sabes? Es diferente, pero aquí el reunirse y estar en la calle, o sea, el disfrutar de tu gente, lo que es fuera de la calle, solo lo he visto aquí. Explícame más. ¿De esto? Sí, de la calle. De la calle, el pedirte algo de beber, por ejemplo, y salir a la calle y estar de pie, fumando o lo que sea, y estar con tus amigos en la calle, no dentro de un bar sentado. Es como más libre. Entonces estás fuera, estás respirando. Es eso lo que quiero decir. Vale. En Madrid sí, te reúnes con tus amigos, pero no estás en la calle, estás dentro de algún sitio. Sí, en ese caso, claro, sería... Aquí disfrutas de la calle, estás todo el día en la calle, somos muy callejeros. Entonces es eso, paseamos, disfrutamos, nos paramos, bebemos, hablamos en la calle. No nos gusta estar en casa, ¿sabes? Solo los domingos. Y verano también. El verano aquí es duro, casa. mucha calor. Aquí simplemente en verano, entre semana trabajamos, y si vacaciones o los fines de semana que no se trabaje, pues intentar salir. Salir a la playa, a alguna piscina, ir a un río, algo así. Aquí es imposible, es insoportable esto. No se puede, mucho calor. Sevilla, es así. Sevilla. Pues muchas gracias. De nada, David. un placer. Un placer. Un placer. Y sí, muchas gracias por contarnos un poco tu historia, tu vida. Nada. Y vamos a ver cómo sigue. Dale bien, que te vaya bien y vuelve. Claro, Tienes que volver. siempre. Adiós. Chao. Gracias.